Queridos nacioneros, como siempre, una alegría, un placer, un honor encontrarlos aquí en Siempre Más, en La Nación Más, obviamente, con una cobertura especial sobre algo que no tiene antecedentes, como es la condena por corrupción de una expresidente. Pero comenzamos con una información urgente. En este caso, trae la información nuestra compañera Camila Dolabjan. Cris, tenemos información sobre lo que va a ser los próximos meses, los próximos años de Cristina Kirchner, y algo que era un tanto sensible, no está dentro de la resolución. Hubo una reunión esta tarde entre la defensa y el tribunal, y lo que se definió es que Cristina Kirchner va a perder la mitad de su custodia. Cristina Kirchner tenía alrededor de 75 efectivos abocados a su protección personal, en parte derivado de la cantidad de domicilios que tenía y sobre los que se movía, ¿no? Obviamente San José, si iba a Recoleta, el sur. Bueno, a partir de este momento, en los próximos días se va a efectivizar una reducción de más del 50% de esos efectivos, que van a quedar en unos 30. Va a pasar de unos 75 a unos 30. Van a quedar entonces unos 30 custodios personales, pero no van a ser, y esto es un dato importante, no van a ser los que garanticen el cumplimiento de las normas que ha puesto el tribunal para su detención domiciliaria. Particularmente el ingreso de visitas, no solamente la salida que se va a monitorear con tobillera, sino el ingreso de visitas particularmente. Bien, esto es, la verdad que es una especie de noticia estruendosa, sobre todo porque en los últimos tiempos la expresidente se había negado a que fuera alterado el número de sus custodios. Enseguida vamos a ampliar esta información exclusiva de Camila Dolabjan. Reducen a la mitad la custodia con la que contaba Cristina Kirchner. Enseguida vamos a tener la información a la que pudimos acceder entre Facundo y Camila sobre en qué queda la marcha de mañana, cómo se modifica, pero también cuáles son las discusiones a esta hora en el peronismo, que está en una especie de estado de asamblea y no del todo de acuerdo. Y me pasa, Flor Donovan, la palabra deflación. ¿Estás segura, Flor? ¿Deflación en serio? Deflación es que los precios bajan, sí. Deflación, en este caso, de precios mayoristas. Ya te voy a estar explicando qué pasó en mayo con los precios mayoristas y qué auguran estos precios, ¿no? Enseguida, entonces, toda la información que tenemos en la mesa. Y obviamente me pongo y me incorporo ante la gravedad, amigos, de la situación, porque estamos hablando de los detalles con casi ya un manejo de normalidad, porque hace días venimos tratando este tema, pero hay que decir que lo que está ocurriendo ahora no tiene precedentes. Están notificando en estas horas a una 2 veces presidente de la Nación de las restricciones a su libertad. Cristina Fernández de Kirchner es la primera expresidente de la Nación desde el regreso a la democracia, juzgada y condenada estando en el poder, y que empieza a cumplir en estas horas una pena de prisión por defraudación al Estado, por robar dineros públicos. A ver, hasta ahora nunca un presidente había sido condenado por corrupción, al punto tal de que la corrupción no solamente está extendida, sino también naturalizada casi a niveles escandalosos, al punto de que vemos cómo algunos seguidores de la expresidenta la justifican. Eso era así quizás porque lo que reinaba, lo que imperaba era la impunidad, la sensación de que no podía alcanzar la justicia si es que el que cometía hechos de corrupción estaba en lo más alto del poder. En los documentos judiciales, quien fuera presidente de la Nación hoy aparece mencionada como la condenada. En los documentos de esta tarde que leímos todos los periodistas, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner es la condenada. El nivel de la caída que implica eso, ¿no? Desde presidente a condenada, es estrepitoso, es innegable, aunque hoy quieran negar lo innegable. A ver, para no ver revocado
el beneficio de la prisión domiciliaria, que no es una obligación, depende del juez y lo van a controlar cada 3 meses, Cristina Kirchner va a tener que cumplir con una especie de reglamento, de régimen penitenciario, que vamos a contarles un poco sintéticamente y con algunos detalles particulares. El uso de una tobillera. Yo acá voy a abrir paréntesis. Se supone que hoy mismo personal de la dirección que se encarga de esto va a colocarle la tobillera a la expresidente Cristina Kirchner. Lo hacen técnicos. Se la tiene que dejar puesta hasta cuando se va a bañar. Y la tobillera tiene delimitado hasta el perímetro de su casa por el que puede circular. Sin embargo, quiero dejar claro que quedó en el fallo de hoy una ventana abierta para que le quiten la tobillera. Yo lo quiero decir ahora porque eso está. Está en estos términos. Dice, será analizado por el órgano de control y un equipo interdisciplinario que está creado por ley a fin de disponer si cabe una dispensa. Recordemos que los fiscales dijeron tobillera sí. La defensa pidió que tobillera no. El tribunal manda a que quienes integran este tribunal interdisciplinario y el órgano de control decidan si corresponde la dispensa o no. El fiscal hoy le recordó al tribunal que ellos mismos le negaron la dispensa a Ricardo Jaime. ¿Se acuerdan? Ricardo Jaime, el secretario de Transporte, el primer condenado por corrupción del kirchnerismo, que tiene a esta altura como 20 condenados por corrupción. Segundo, permanecer en el domicilio fijado y evitar que se perturbe el orden en el barrio, pero vamos a quedarnos acá. El domicilio fijado, salvo cuestiones de fuerza mayor. En cada cuestión de fuerza mayor, la expresidenta tiene que pedirle permiso al tribunal. Tiene que pedirle permiso, hay un trámite que debe hacer. Vamos a la tranquilidad del vecindario. Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. Recién nos decía el senador Luis Juez, si yo fuera abogado del expresidente saldría con un micrófono y le diría, muchachos, dejen tranquilo el barrio porque si no, no le van a estar haciendo un favor al expresidente. A ver, el antecedente lo contamos acá. Los vecinos de Lázaro Báez en un momento lo repudiaron, hicieron cacerolazos y tuvieron que cambiarlo de lugar de detención. Pero acá no solo está en juego esto. El fiscal Diego Luciani manifestó en su durísimo dictamen de hoy que a criterio de los fiscales este domicilio no reviste las condiciones para una detención como la que implica la de la expresidente. De manera tal que ya está disputado el domicilio. Y si además se convierte su detención en un motivo de situaciones conflictivas en el barrio y se suma a eso el pedido que hizo la propia ciudad de Buenos Aires, tal vez puede estar en problemas que se pueda mantener la continuidad. A ver, el tribunal no le dijo, señora, no salga al balcón. ¿Significa la salida al balcón una cuestión que pueda interferir o perturbar o alterar el orden en el barrio? La verdad no lo sabemos, pero son cuestiones que la expresidente, si quiere mantener este beneficio, tal vez va a tener en cuenta seriamente. Vamos a seguir. Visitas restringidas al círculo personal. A ver, en cualquier otro caso, ya lo decíamos, estos días todo el mundo fue a visitar a Cristina Kirchner. Vimos la foto hasta con Pablo Moyano. Bueno, esto no va a poder ser ahora, va a tener que existir ante cada visita no solamente el pedido de autorización, sino lo que motive la visita. ¿Se dan cuenta? No es que va a ser, che, viene fulano, ¿lo dejás pasar? No. Tiene que estar un trámite de por medio con las motivaciones para esa excepción. Por otro lado, en estas horas va a presentar la defensa de la expresidente los nombres de su círculo más íntimo, de familiares, eventualmente de médicos, eventualmente de las personas que ella necesita a su alrededor, pero solamente en términos personales. A ver,
Este régimen penitenciario lo ordenó el Tribunal Oral Federal 2, integrado por el doctor Gorini, y tanto el doctor Gorini como los doctores Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso, habían sido increpados por la propia Cristina Fernández desde el banquillo de los acusados. Así, de esta manera. He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Bueno, los tiempos de la historia son tiempos largos. No vamos a estar acá, ninguno de nosotros, cuando la historia dirima ese veredicto. Hoy, en el presente, lo histórico es que la expresidente está empezando a cumplir en estas horas una condena por corrupción. Entonces, la verdad que hoy lo histórico es que ni un presidente está por encima de la ley en Argentina, y eso es lo que ha demostrado la justicia en este proceso. Por los considerandos del fallo, y acá nos vamos a meter en la rivalidad política entre dos mujeres. Por los considerandos del fallo, es claro que Cristina Kirchner buscó evitar que quien tuviera la vigilancia o la custodia sobre el cumplimiento de su pena fuera la ministra Patricia Bullrich. A ver, fíjense lo que dijo la defensa de la expresidente y que hoy aparece en el dictamen del doctor Gorini, en el fallo. Esto decía la defensa de Cristina, que una de las personas sospechadas en el intento de atentado contra su vida tiene relación directa con quien actualmente se desempeña como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, en cuya órbita actúa precisamente el Servicio Penitenciario Federal. El tribunal hoy rebatió este planteo con varios conceptos. Primero le dijo que la división de custodia que hoy le provee a Cristina su actual seguridad también depende del ministerio que dirige Patricia Bullrich. Pero además le dijo que la actuación de esa custodia durante el grave episodio que pudo costarle la vida en septiembre de 2022 estuvo lejos de demostrarse eficiente y profesional. Y también le dijo, 3, que no le corresponde a ese tribunal valorar la posible sospecha sobre la persona mencionada. ¿Quién era la persona mencionada? Recordemos que en lo que es el proceso por el intento de atentado contra Cristina Kirchner, el kirchnerismo, Cristina, los abogados de Cristina, intentan complicar o apuntan a la responsabilidad de Gerardo Milman, un diputado cercano a Patricia Bullrich, pero la justicia hasta ahora no pudo comprobar nada de lo que afirma la expresidente sobre algún involucramiento del diputado Milman en el atentado contra Cristina Kirchner. Así las cosas, la expresidente queda bajo la custodia de quien, siendo candidata presidencial, proponía construir una cárcel con su nombre. Me comprometí a terminar con el caos de esta Argentina arrasada. Y una de mis primeras medidas apenas asuma va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas. El futuro es con los delincuentes y corruptos presos de verdad. Es ahora y es para siempre. Ministra, cuando usted era candidata a presidente, propuso construir una cárcel con el nombre de Cristina. Bueno, era mi programa. No fui presidenta, ahora no puedo poner o ejecutar u obligar a ejecutar un programa que era el que yo creía. Yo, digamos, creo en las cosas que tienen símbolos, ¿no? A mí me duele mucho que la Argentina tenga una 2 veces presidenta de la Nación, senadora, diputada, en varias oportunidades, que hoy esté condenada por corrupción, porque además de hablar de ella, también habla de lo que se permitió en la Argentina.
Bueno, es irónico, ¿no?, que todo esto esté ocurriendo, pero la realidad es que hoy la vigilancia de la expresidente Kirchner está en manos de la ministra Bullrich, que en su momento hacía este planteo en su campaña electoral para la presidencia. Pero más allá de las cuestiones políticas, hay cuestiones que no se mencionaron ni por parte del fiscal ni por parte del doctor Gorini, como por ejemplo el uso de los celulares, con lo cual está descartado prácticamente que no hay, por lo menos hasta ahora, una mención a que quede restringida la expresidenta en el uso de sus celulares o de sus redes sociales. Los doctores Luciani y Mola sí habían anticipado una posible apelación a la Cámara de Casación, con estas palabras: esta parte hace formal reserva de recurrir lo resuelto ante la Cámara Federal de Casación. Esto lo planteaban ante la posibilidad de que el TOF insistiera en darle a Cristina Kirchner la prisión domiciliaria. Hasta esta hora no hay ninguna, pero ninguna información que nos lleve a pensar que esa apelación va a existir. Lo que sí podemos decir es que de existir no se espera tampoco que la Cámara de Casación tarde demasiado en resolver. A ver, en lo político, y esto no es menor, la prisión domiciliaria concedida hoy dejó sin efecto la citación de mañana para que Cristina Kirchner concurra a los tribunales de Comodoro Pi. Por lo tanto, eso probablemente cambió algo de los planes de la marcha de mañana. Y en ese sentido, creo que tenemos información urgente. Adelante, Facundo Chávez. En principio, la marcha mañana es a las 14 a Plaza de Mayo. Estamos terminando de chequear si efectivamente se va a hacer desde San Juan y San José, como estaba previsto, a las 10 de la mañana, y desde allí marchar por San Juan, 9 de Julio, Avenida de Mayo y confluir efectivamente en Plaza de Mayo, o si todas las columnas van a avanzar directamente a Plaza de Mayo, dejando despejada la zona de San José y Humberto Primo, que es donde empezó desde esta tarde a cumplir su pena de prisión Cristina Kirchner. Repetimos, a las 14 va a ser la marcha a Plaza de Mayo, según pudimos confirmar de fuentes cercanas a Cristina Kirchner. A las 10 de la mañana estaba prevista. Hasta ahora, hasta antes de la reunión que están teniendo, manteniendo en el PJ los gobernadores, se preveía San Juan y San José, se iba a hacer el acto ahí, y de ahí se iba a ir a Comodoro Pi. Ese plan quedó descartado. Durante la tarde se planteó que iba a haber un acto ahí y solamente eso, y ahora podemos confirmar que lo que está confirmado ahora es a las 14 en Plaza de Mayo va a ser la manifestación del kirchnerismo en apoyo de Cristina. Atención, porque está hablando Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes. Urgente. Y tiene que ver con la determinación de la justicia, porque Cristina no va a poder saludar desde el balcón, lo que venía haciendo, tomando un mínimo contacto con tanta gente que viene a saludarla, a acompañarla. La justicia dispuso que no puede hacerlo, así que no va a poder saludar desde el balcón. Creo que les molesta la sonrisa, así que eso no va a poder seguir siendo transmitido. Convocaron a las 10 de la mañana acá en Constitución. ¿Esa se desactiva y se reemplaza por la de Plaza de Mayo a las 14? A Plaza de Mayo, toda movilización que esté planteada, vamos a Plaza de Mayo. Así que bueno, les agradezco el tiempo. ¿Cuál es la idea con la marcha? El título es "No va a poder salir al balcón". Yo les recordaba, hace un ratito, les mostraba que el fallo no dice taxativamente no puede salir al balcón, habla de la tranquilidad de los vecinos. Seguramente por la forma en que lo acaba de decir la intendente de Quilmes, tal vez esto fue hablado, ¿no? Que no existe en la letra del fallo, no sale al balcón, pero fíjense, deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. Yo quiero contarles que también aquí está en juego el tema seguridad. A ver, hay una parte del fallo donde el doctor Gorini remarca
que el responsable de la ejecución de la pena es él. Y luego el sistema también penitenciario. De manera tal que la expresidenta en el balcón, si algo le pasa, es responsabilidad de quienes están ejecutando la pena. Entonces todas estas cuestiones seguramente se contemplaron en las tratativas informales que tuvieron que ver con todo lo que está pasando. Recién el senador Luis Juez decía que el tribunal se había quedado a mitad de camino. Lo cierto es que lo procesal es que aceptemos la determinación de los jueces. La tenemos que aceptar todos. Cristina, sus militantes y todos. Y si alguien quiere apelar, están las vías judiciales para apelar. Este es el sistema. El sistema es este. A ver, hoy también quedó preso José López, Lópezito. Claro, algunos dicen, ahí está, esta imagen es para la historia, ¿no? En el convento dejando armas y 9 millones de dólares. Yo siempre digo, aquí empezó todo a emerger de una manera tan escandalosa que ya fue inocultable. Eran tan impunes que quedaban grabados en videos que hacían doler los ojos, contando plata, contando millones, o de alguna manera ejecutando un sacrilegio, ¿no? Llevando armas y dólares robados al erario público a un convento, y salía la monjita a agarrar la plata, en fin, insólito. No se salvó ni Dios de la corrupción. A ver, yo decía, pensar que Cristina Kirchner dijo que nunca había sentido tanto odio como cuando vio estas imágenes y quedó presa el mismo día que José López. Antes que ellos dos, había perdido el beneficio de la libertad domiciliaria Lázaro Báez, que en pocas semanas, en menos de 2 semanas, vio cómo quedaban firmes 2 condenas: la ruta del dinero K y también la condena de vialidad. Claro, pero estaba cómodo cumpliendo prisión domiciliaria en una de las viviendas que era fruto de la corrupción. La justicia le dijo, señor, eso no va más, vuelve a prisión. En la causa Ruta del Dinero K también sigue investigada Cristina Kirchner, pero se suman Cuadernos de la Corrupción, juicio inminente, ahora en noviembre, Otesur Los Sauces, donde también está involucrado su hijo, y pacto con Irán. Si en estas condenas también resultara con pena de prisión Cristina Kirchner, se sumaría a la que ya tiene, de manera que pasaría un largo tiempo en prisión. Hay que decir que a la pena de prisión que acaba de comenzar va a seguir el decomiso de sus bienes. Tanto el tribunal como la fiscalía trabajan en este tema junto con los peritos tasadores de la Corte Suprema. En la orden de detención domiciliaria de hoy figura que la expresidente actualmente vive de sus ahorros y que no está cobrando la jubilación que le suspendió el gobierno de Milei, cuestión que está todavía en los tribunales. Y también figura que su hijo Máximo es su fiador. Máximo también está involucrado en una de las causas Otesur Los Sauces, que todavía no tiene fecha de juicio oral. Una de las preguntas es si se le va a transferir la candidatura de la tercera sección a Máximo Kirchner. Todavía no tiene respuesta. Como adelantamos ayer, la CGT no acudió hoy a la reunión del PJ y no adhirió formalmente a la marcha de mañana. Dejó en libertad a los gremios que quieran participar. Esto algunos lo leen como un desplante a Cristina o como una intención de separar las aguas. Acá se nota probablemente ya de entrada la grieta que también queda en el peronismo. Otra parte de esa grieta es que mañana no van a estar presentes todos los gobernadores peronistas en la marcha. Probablemente estén 2 o 3, enseguida nos va a contar Facundo. Hoy se conoció otra encuesta sobre lo que está marcando la opinión pública, en este caso la encuesta de Opinaya de Juan Mayol,
Para el 69% de la gente, Cristina es culpable. Para el 31% es inocente. 7-3. Es decir, 7 de cada 10 argentinos considera que Cristina es culpable. Me planteaba en estas horas, amigos, que todo este tiempo, no ahora, no esta semana, no el último mes, probablemente hace más de una década venimos observando los aprietes, las intimidaciones, las presiones a la justicia para que nunca llegara este día, el día de la condena contra Cristina Kirchner. También la vimos en estas últimas horas, ¿no? Para algunos ese es el motivo por el cual, de alguna manera, Cristina Kirchner pudo evitar ir a tribunales mañana. Pero eso ya es una cuestión minúscula, como decía el otro día el fiscal Campagnoli. Ahora, yo pensaba, 7 de cada 10 argentinos consideran que Cristina es culpable. ¿Qué le está diciendo la gente que sale a defender a Cristina en la calle? ¿Qué están diciendo a esos 7 de cada 10 argentinos? Hay algo que en definitiva llega hoy a un límite. El relato que se imponía con ruido a cualquier verdad, ¿no? Ese relato que era capaz de negar la inflación, modificar las estadísticas, negar los pobres, negar la inseguridad, negar la corrupción. El relato no puede con una sentencia firme. Llegó a un límite el relato. El relato no puede contra la sentencia firme porque es una república, porque eso es lo que dice el sistema. Entonces, quienes se empeñan en negar el sistema, en ir contra el sistema, ¿no? Que dicen, sí, la democracia vale cuando se trata de los votos, pero cuando se trata de la justicia, a ver, vamos a decidir si aceptamos o no aceptamos a la justicia. No es opinable. La sentencia firme le gana al relato, señores. Pero aparte hoy me decía alguien, me comentaba en manera muy simple y muy coloquial, cualquiera de las personas que sale a defiende la corrupción, ¿qué dirían si alguien quiere entrar a robar a su casa? Venga, pasa y robe. ¿Están defendiendo eso? Venga, pasa y robe. Porque cuando hablamos del Estado, es un poco la casa de todos, ¿no? Porque el gasto público es ingreso privado, o sea, es plata de todos los argentinos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Pasa y robe? Ese es el mensaje. A ver, el trasfondo no es solo la corrupción sistematizada durante el kirchnerismo, también una escala que no se había visto nunca y que era tan, pero tan evidente y descarada que era una prueba de la impunidad con la que se sentían, porque si no, no hubiéramos visto todo lo que vimos en la escala en la que lo vimos. Ayer decíamos cómo las rutas arruinadas de todo el país son de alguna manera esas rutas por donde patinó la plata para irse a otra parte. Porque quien hoy anda en una ruta jugándose la vida, sabe que ahí la plata no fue, ¿no? Entonces, a ver, el otro día la expresidente decía que para ella estar presa es un certificado de dignidad. Yo creo que la paradoja, como les decía, es ellos en libertad y yo presa, pero quiero decirles algo, mientras los Sturzenegger, los Caputo, los Macri de los parques eólicos, del correo, mientras los totos caputos, inefables totos caputos caminen sin que nadie les reclame nada, estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica. Créanme. Bueno, no creo que piense profundamente a esta hora, en un día como hoy, la expresidente, que esto es un certificado de dignidad. Debe ser durísimo perder la libertad. Pero más allá de eso, ¿qué están validando? ¿Están validando la corrupción? ¿Están validando robar? Cuando éramos chicos, ¿qué escuchábamos? Vergüenza es robar. ¿Qué nos están diciendo? ¿Que no tienen vergüenza de robar? ¿Ese es el mensaje realmente?
La respuesta las dejo para ustedes y me voy ya mismo a la mesa. Un día